Bendecido domingo, bendecido diciembre, que la paz de Dios esté en sus corazones, que este sea un tiempo maravilloso de crecer, de fortalecer, de recordar y vivir tiempos maravillosos de familia, de armonía, de compañerismo, hermandad, y que eso nos ayuda a seguir adelante. Hemos estado en nuestros servicios presenciales, en nuestra iglesia y también en línea cada domingo. Y hoy queremos seguir llevándote el mensaje de esperanza, de fe que te anima y te alienta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Escribiste una nueva historia y redactaste una nueva noticia para tu vida? La semana pasada estuvimos redacta tu propia noticia. Así que, ¿cómo pasaste esta semana? ¿Qué tal? ¿Hubo noticias nuevas? ¿Redactaste noticias nuevas en ti, en tu familia, en tu trabajo, en las cosas que hiciste? Ahora, ¿cómo has respondido ante todas estas cosas que estamos viviendo? Y este año 2021, ¿cómo has respondido en la vida? ¿Cuál ha sido tu lucha por tener una buena actitud? Quizás esta semana. Y la semana pasada hablamos que para tener una buena actitud debemos tener una perspectiva correcta. Y eso es lo que debemos tener en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro caminar. Una perspectiva correcta para tener una buena actitud ante las cosas. Y yo hoy voy a hablar un poco sobre eso. Y encontramos el apóstol Pedro, un apóstol que fue seguidor de Jesús, un discípulo original que estuvo allí con Cristo. Y él escribió a unos cristianos que se encontraban en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Ellos estaban exiliados allá porque estaban viviendo una gran persecución. Y Pedro les escribe una carta a estos cristianos para ayudarlos a superar ese sufrimiento severo, esa persecución que estaban viviendo. Y para ellos no eran tiempos fáciles para estos creyentes. Y eso fue alrededor de los años 60 después de Cristo, cuando Pedro le ministra a los cristianos de la época y les ministra referente a mantenerse firme y constante. Y eso es lo que hoy quiero hablar, mantenernos firmes y constantes, aún bajo la época de crisis, de dolor, de fortaleza. Imagínense esos cristianos que estaban viviendo la época del emperador romano Nerón. En ese imperio romano, y Nerón era un hombre muy fuerte y era horrible con los cristianos, los torturaba, los echaba con los leones. Y estaban sucediendo cosas terribles con ellos. Entonces, bajo ese contexto histórico de sufrimiento para los primeros cristianos, el evangelio en el principio fue durísimo, duro, muy fuerte para los cristianos poder mantenerse firmes. Entonces el apóstol Pedro escribe a ellos en la primera carta de Pedro, les escribe a ellos. ¿Y por qué Pedro les escribe? Porque él quería animarlo. Y él quería animar y quería equipar este cuerpo de Cristo. Entonces él les está diciendo: hey, hombres y mujeres, levantémonos y mantengámonos firmes. Y yo di estas palabras: me levanto y me mantengo firme. Levántate y mantente firme. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 7 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas,
les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cómo puede usted y cómo podemos levantarnos y mantenernos firmes en las pruebas? ¿Cómo podemos regocijarnos y mantenernos firmes y con una perspectiva eterna? Regocíjate y mantén una perspectiva eterna para que puedas avanzar. Así que hoy quiero darte algunas maneras en que puedas tener una perspectiva eterna. Y la primero que quiero hablarte es: debemos alegrarnos de verdad. Dice la Escritura en el versículo 6 que acabamos de leer: les espera una inmensa alegría. No sé qué va a pasar, pero sé que puedo darte gracias, Dios, en todas las cosas. No sé cómo será el mañana, pero sé que hoy y mañana tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. No sé qué será de esta situación, pero sé que todo trabajará para nuestro bien. Sé que podemos confiar en ti en todas las cosas. Nadie, ni yo ni tú, queremos despertar con noticias de incertidumbre, pero sé que nada de esto sorprende y sé que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Esto es lo que sé: el amor de Dios literalmente nos sostiene en cada cosa y en cada sentido. No podemos encontrarnos en una circunstancia que Él sea capaz de separarnos del amor de Dios. No hay ninguna circunstancia que pueda separarte del amor de Dios. Si eres hijo de Dios, no importa quién sea, no importa el lugar donde estés o a qué circunstancia te enfrentes, tienes razones para estar alegre hoy. ¿Tienes alguna razón, algún motivo para estar alegre hoy? ¿Para regocijarte? El apóstol Pedro nos dice: regocijémonos en nuestras pruebas. Y eso no va a tener desperdicio. Dice el versículo 7 del pasaje que leímos: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Tu fe es auténtica en medio de esta prueba? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mire lo que nos habla Pedro. Pero también Santiago nos escribe y nos habla a nosotros. Santiago 1 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Así serán perfectos y completos y no les faltará nada. Al igual que el metal, que este oro se coloca en el fuego para quemar las impurezas, las pruebas nos refinan para perfeccionar nuestra vida. Esas pruebas traen crecimiento, maduración, aprendizaje, pero un aprendizaje de agradecimiento. ¿Y cómo puedo levantarme y mantenerme firme en las pruebas? Alégrate. La esperanza viva y las pruebas no se desperdician, no desperdicia las pruebas. El punto es que en medio de las pruebas podemos alegrarnos. Job fue un hombre que sufrió muchísimo, pero su integridad fue probada. Y era un hombre que realmente amaba y servía a Dios. Y en medio de todo esto, en ese amor a Dios, estaba viviendo una prueba de la pérdida de familia, de la pérdida de sus bienes. Estaba sufriendo una enfermedad en su cuerpo, una llaga desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo del pie. Estaba viviendo una prueba terrible. Pero en medio de una prueba, Job se levanta. Y en Job capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job pasó la prueba
de lo que él humanamente estaba viviendo, la prueba de la humanidad, que es la capacidad de amar, de servir a Dios, no solo cuando es bendecido, porque muchas veces para nosotros es fácil amar y servir a Dios cuando tenemos las bendiciones, cuando podemos recibir de Dios las cosas y estamos bien. Y cuando no se tiene ningún beneficio para servirlo y amarlo, ahí es que nuestra fe es probada. Por fe nos regocijamos y guardamos esa perspectiva eterna, eso que va más allá de lo que ahora podemos ver. Esto también pasará, puedes decir. Hay más cosas por venir y el punto es mi fe. Una perspectiva que va más allá de lo de ahora. El apóstol Pablo también escribe a los corintios y encontramos que le escribe cartas animándolos. Recuerda, la semana pasada hablamos del apóstol Pablo y Pablo le escribe a los corintios, dice lo siguiente: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo en esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si la esperanza nuestra fuera nada más aquí en la tierra, fuéramos desdichados. Y en 1 Corintios 15, 51 y 52 nos dice: pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. En 1 Corintios 15, 54 nos dice la segunda parte de este versículo: se cumplirá la escritura, la muerte es devorada en victoria. Y Pablo sigue escribiendo en ese mismo capítulo 15, versículo 58 y dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Aquí encontramos al apóstol Pablo aconsejándolo en medio de todas las circunstancias que podamos vivir. ¿Cómo respondemos nosotros ante las tormentas? ¿Cómo vas a responder? Levantándote y manteniéndote firme en la fe. Levántate y mantente firme en tu vida y en la esperanza de la vida eterna. Cuando tu vida está en el fuego, levántate y comprométete con Dios. Mantente firme, sigue avanzando. Deja que Dios te refine a la imagen de su Hijo. Prepárate para hacer lo que Él te llama a hacer. Y por su gracia, sigue regocijándote, alégrate. Al igual que Job, tus circunstancias son solo una parte de la trama de una historia mucho más grande. Una historia de tu fe y de Dios en tu vida. Podemos tolerar el dolor siempre que conozcamos el propósito. ¿Conoces el propósito en tu vida? ¿Conoces cuál es tu propósito? Allí es que es probada tu fe. Una fe probada es una fe perseverante, es una fe que madura, una fe que vence, una fe que se purifica y justa, glorificando a Dios, se consolida y se llena de esperanza. Tú y yo fuimos creados, hechos para adorar a Dios, para una fe hecha para perseverar y regocijarte en la perspectiva eterna. ¿Por qué Pedro escribe esta carta? Veamos en 1 Pedro 5:12. El propósito de Pedro dice: mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que todo lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Pedro fue obligado por el Espíritu Santo a recordarle a los creyentes que su fe en Cristo era la gloria presente y futura en todo el medio del sufrimiento que estaban viviendo estos cristianos. Tenemos una fe que puede dar gracias a Dios y regocijarse en todas las circunstancias. ¿Por qué? No somos de este mundo. Somos de una nación santa. Tú y yo somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, llamados para declarar las alabanzas de aquel que nos llamó. Y tú puedes orar y pedirle a Dios que te ayude a levantar. Y hoy puede ser un día que oremos juntos
Y quizás estás pasando por una prueba difícil, estés pasando por el fuego, estés pasando por momentos terribles en tu vida emocional, en tu vida financiera, estés pasando por momentos terribles en áreas de tu vida. Pero hoy quiero que oremos y quiero orar por aquellos que quieren levantarse y responder a las pruebas con una fe y una gratitud. Con fe y gratitud, y que se regocija en su corazón porque dice: hay algo más allá, hay algo eterno. ¿Y qué declara tu fe? ¿Y qué declara mi fe? Nuestra fe declara las buenas nuevas de Jesús, que es el Salvador y Señor del mundo. Esas son las buenas nuevas que tu fe declara. Ahora, ¿has estado batallando? ¿Has estado luchando con una pérdida? ¿Has estado luchando por una enfermedad? ¿Has estado viviendo momentos terribles, duros? Hoy declara la fe. Hoy te digo: levántate, regocíjate en el Señor, porque hay algo más allá de lo que ahora estás viviendo. Y lo que estás viviendo ahora y este momento que estás viviendo de fuerte, de proceso, de dura prueba, te estás refinando para que seas como el oro. Se caigan las impurezas, se salgan las impurezas y puedas dar y brillar con la luz de Cristo. Hoy quiero que juntos hagamos una oración y puedas decir junto conmigo: me levanto y me regocijo en el Señor. Hoy me levanto y sigo firme en una fe que es inquebrantable. Esa fe que hoy quiero que te levantes y digas: Señor, ayúdame para superar esto. Ayúdame en mi fe. Auméntame la fe para soportar esta prueba. Y yo sé que Jesús te va a ayudar. Él te va a dar la fortaleza para que te mantengas firme y seas agradecido en medio de toda la prueba. Oramos. Padre amado, bendito Señor y Salvador, en esta hora, Dios mío, hay personas que están débiles, hay personas que necesitan nuevas fuerzas, hay personas que están viviendo momentos de crisis terribles en sus vidas, Señor. Pero tú las conoces y en este momento están recibiendo esta palabra, y esta palabra les ha fortalecido su corazón al ver que en ella tú, Padre, a través del apóstol Pedro, le escribe a unos cristianos que están pasando momentos difíciles, terribles de persecución, pero Pedro les escribe animándolos. Pablo también escribe y nos alienta a seguir firmes, que el trabajo en el Señor no es en vano y que tiene su recompensa. Hoy, Padre, te pido que nos ayudes a mantenernos firmes. Aquellos que se sienten que han caído, que están débiles, levántalos, Señor. Fortaléceles, dale nuevas fuerzas como la del búfalo, y que puedan a partir de este momento sentir el gozo del Señor en su corazón, y que puedan ver la vida y lo que están viviendo ahora con una perspectiva eterna. Esto también pasará y nos dejará una lección de crecimiento y de fe y de fortaleza. Y quiero ser agradecido porque tú estás conmigo, tú vas delante de mí como poderoso gigante, vas delante de cada uno de nosotros, dándonos la victoria, porque vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro tu bendición y nueva fuerza en la vida de cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta semana puedas estar escribiendo tus propias noticias. Y creo y declaro que sean buenas noticias lo que escribas en tu vida. Nuevas y buenas noticias. Y que te puedas entre esas noticias decir: me he levantado con una fe y una perspectiva distinta, firme y fuerte para seguir adelante. Dios te bendiga. Feliz semana.